Una estrella en mi corazón de Bárbara Cartland, capítulo 11. Gisela pasó frente a Elsie, sin decir nada, y subió la escalera hacia el primer piso. Sintió como si la impresión de lo que le habían dicho la hubiera atontado de tal modo que no podía sentir nada. Se movía como en un sueño, caminando como un autómata para dirigirse al dormitorio de su padre. Se quedó un momento inmóvil, con la mano en el picaporte de la puerta. Sentía una profunda aversión a entrar. ¿Y si él estaba desfigurado? ¿Si algo horrible la estaba esperando más allá de esa puerta cerrada? Desechó tales ideas, considerándolas pueriles. Aspiró una bocanada profunda de aire, abrió la puerta y entró. Las cortinas estaban cerradas, pero había velas encendidas en candelabros de plata sobre el tocador, y había una sola vela ardiendo a cada lado de la cama. Curiosamente sintió que su agitación se calmaba, porque había una profunda paz en la habitación, una paz inesperada y desacostumbrada, que ella reconoció como la serenidad de la muerte. Se acercó a la cama. Su padre yacía en ella, y por un momento pensó que él sí debió haberse equivocado y que solo dormía. Entonces se dio cuenta de que tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Se quedó mirándolo. Había una suave sonrisa en sus labios y se veía mucho más joven y tranquilo que cuando vivía. De pronto, comprendió cómo había sucedido. Su padre había muerto tal como un cazador hubiera querido morir, saltando una valla, sintiendo el caballo saltar en el aire, poniéndose él mismo en tensión, listo para el descenso, y entonces nada, solo el olvido, nada de dolor ni de sufrimiento, de remordimientos o ansiedad, solo una caída repentina, y después la muerte. Era como él hubiera querido morir, se dijo Gisela, y deseó con toda su alma haber sido ella en lugar de él. ¿Para qué querría ella vivir? No le quedaba nada, solo la vacía soledad de saber que su corazón le había sido arrancado del cuerpo y que no volvería a ver al hombre al que se lo había entregado. Comprendió que no tenía derecho a disputar a su padre la paz que había encontrado. Se veía feliz, casi tan feliz como lo era en aquellos lejanos días en que la casa estaba habitada por risas y una familia unida. Gisela se arrodilló junto a la cama y recordó las enseñanzas de su madre, que adquirían ahora un nuevo significado. Cuando morimos, nos reunimos en el cielo con los que amamos. Podía oír a su madre diciendo eso con su voz suave, con ese fascinante acento que hacía deliciosa cada palabra. Debían estar juntos ahora. Gisela estaba segura de eso, tan segura que sus ojos se llenaron de lágrimas, no porque su padre hubiera muerto, sino porque ella se había quedado atrás. Si solo pudiera estar con ellos, si no la hubieran dejado para luchar sola en un mundo frío y cruel. Inclinó la cabeza y trató de orar por el alma de su padre, pero sintió que sus oraciones eran innecesarias. Si había vuelto a encontrar a su esposa, era todo lo que ambos necesitaban para estar en la gloria. Si no, entonces sus oraciones no serían lo bastante poderosas como para salvarlo del purgatorio en el que debía encontrarse. Pasó arrodillada algunos minutos más y después volvió a su cuarto, que le pareció más frío y pobre que nunca. Elsie llegó corriendo con un cubo de carbón en la mano. «Siento no haber encendido antes el fuego, señorita», se disculpó, «pero no sabía cuándo iba usted a llegar, y la señora me habría reprendido por desperdiciar carbón, si me sorprende encendiéndolo antes de tiempo». «Hiciste bien. ¿No hay nadie en la casa?», preguntó Gisela. «Hay 2 caballeros abajo con la señora», contestó Elsie. «¿Quiénes son?» «Uno de ellos es el caballero que trajo a casa al pobre amo, un tal señor Watson. Se quedó a beber mientras traían al doctor, y después la señora lo invitó a cenar esta noche. El otro es el oficial del cuartel que viene muy seguido aquí». Gisela apretó los labios. Conocía demasiado bien al admirador de Lady Harriet. Era un hombre mayor y disoluto, que había abusado de la hospitalidad de su padre desde hacía más de un mes. Lady Harriet no ocultaba su enamoramiento por él. El hecho de que la esposa del mayor viviera en alguna otra parte no parecía afectar a sus relaciones con él. «No bajaré a cenar entonces, Elsie», dijo. «Si puedes subirme algo te lo agradeceré mucho». «Claro que lo haré», aseguró Elsie con decisión. Las órdenes estrictas de Lady Harriet eran que nadie debía atender ni servir a Gisela para nada. Solo Elsie era lo bastante bondadoso y valiente para contrarrestar de vez en cuando las órdenes y hacer pequeños servicios a Gisela.
Cuando Elsie terminó de encender el fuego, murmuró agitada: «Debo irme ya. La señora me llamará en cualquier momento para que le ayude a vestirse para la cena. Pero no le diré que usted ha llegado, a menos que me lo pregunte. Sí, por favor, no le digas nada». No se sentía preparada para enfrentarse a su madrastra. Siempre le había tenido mucho miedo, pero ahora, con la muerte de su padre, comprendió que se había ido su última defensa. Aunque era un hombre débil y bebía demasiado, Gisela sabía que podía acudir a él en caso de emergencia. Sentía que el Square tenía cierto freno sobre las pasiones de Lady Harriet. Ahora estaba muerto y en el futuro nadie la protegería. Se estremeció cuando oyó pasos que se acercaban a su habitación, pero cuando llamaron a su puerta, resultó que era nada más un lacayo que había subido su baúl. Al mirar el baúl ya en su cuarto, Gisela pensó que debía abrirlo, pero no hizo nada al respecto. Se sentía no solo deprimida, sino también muy cansada. El calor del fuego la hizo sentir somnolienta. Se sentó en el tapete deshilachado que había junto a la chimenea y apoyó un brazo en el asiento de una silla. Poco después se quedó dormida. Soñó que alguien la tenía en sus brazos. Pudo sentir la fuerza de sus brazos y percibió los labios cercanos a los de ella. Anhelaba sus besos y la emoción que sabía despertarían en su cuerpo. De pronto la puerta de su habitación se abrió con violencia y Gisela despertó asustada. Por un momento no recordó dónde se encontraba. Su sueño había sido interrumpido y se sintió un poco atontada por aquel repentino retorno a la realidad. Luego vio que su madrastra se encontraba parada en el umbral de la puerta, vestida con uno de sus elaborados trajes de noche, con plumas negras en el cabello y un abanico de plumas negras también en la mano. «Así que ya volviste». Su voz pareció retumbar a través de la habitación. Hizo que Gisela se pusiera de pie, tartamudeando un poco al contestar. «Sí, ya estoy aquí». «Y ya era tiempo. Supongo que te imaginas que esta casa es un hotel del que puedes ir y venir como se te antoje. No dudo que pensarás que debo sentirme honrada porque condescendiste a volver después de visitar a tan exaltados personajes». Avanzó en la habitación, miró a su alrededor y vio el baúl sin abrir. «Sé que tienes ya horas aquí, pero tuviste buen cuidado de no avisarme, ¿verdad? Temerosa de que te encontrara yo algo que hacer, supongo, y demasiado perezosa hasta para ordenar tus propias cosas. Bueno, eso te ahorrará el trabajo de volver a ordenarlas, de cualquier modo». «¿Qué quiere usted decir?». Lady Harriet la miró de arriba abajo, y Gisela advirtió una expresión de odio casi fanático en su rostro feo y vulgar. «Ya sabes que tu padre se mató», dijo con brusquedad. «Se rompió el cuello cazando, y eso debe haber sorprendido a nadie. Bebiendo como lo hacía, es un milagro que no haya sucedido antes». Gisela contuvo las palabras de protesta que habían subido a sus labios. Casi no podía creer que su madrastra fuera capaz de hablar así de su esposo muerto. Comprendió entonces que Lady Harriet se alegraba de haberse librado de su marido. «Sí, está muerto», continuó Lady Harriet, «así que no tengo por qué soportar más tus lloriqueos y tus quejas en mi casa». «Yo no entiendo», tartamudeó Gisela. Una sensación helada se había apoderado de pronto de ella. Los ojos de Lady Harriet se empequeñecieron. «Vuelves más tonta que de costumbre, ¿no? Bueno, siempre te has ingeniado para parecerlo cuando así te convenía. Pero, como ya te he dicho antes, no eres más que la hija ilegítima de algún tipo ebrio, sin duda alguna, y de una extranjera que no era... ¡Basta!», exclamó Gisela. «No se atreva a insultar a mi madre. Puede decir lo que quiera sobre mí, y lo que diga ahora sobre mi padre ya no puede lastimarlo, pero no permitiré que insulte a mi madre en presencia mía». Un valor que nunca antes había poseído la hizo enfrentarse a Lady Harriet con la fiereza de una joven leona defendiendo a sus cachorros. Lady Harriet se echó a reír, con una risa burlona y aguda, y al mismo tiempo que golpeaba el rostro de Gisela con su abanico de mango de marfil. El ataque fue tan inesperado que hizo a Gisela retroceder un paso. Al hacerlo, Lady Harriet la golpeó de nuevo en la otra mejilla. «Así que te imaginas que ahora puedes hablarme como quieras, ¿no? Eso solo confirma mi decisión de librarme de ti. Puedes tomar lo que te pertenece, que no es mucho, y te marcharás de aquí mañana antes del mediodía. Si no lo has hecho, haré que te echen». La ira desapareció de Gisela con la misma rapidez con la que había surgido en ella. El abanico de Lady Harriet
Había dejado 2 manchas rojizas en sus pálidas mejillas. Ahora se las tocó con los dedos de una mano, al mismo tiempo que murmuraba: «Pero, ¿a dónde voy a ir? ¿Y a mí qué diablos me importa eso? ¿Mi padre no me dejó nada?» Lady Harriet se volvió a reír. «Sabía que llegaríamos a esa cuestión tarde o temprano», dijo. «Métete esto en la cabeza, tonta. No te dejó nada, ¿me oyes?» «No entiendo», balbuceó Gisela. «Me dijo una vez que si moría me dejaría, entre otras cosas, sus caballos». «Así que te dijo eso, ¿eh? Y tú soñabas en convertirte en una pequeña heredera. Pues vas a llegarte una gran desilusión. Tu padre hizo un Nuevo Testamento hace 2 o 3 semanas. Qué oportuno, ¿verdad? Y en él me dejó todo a mí, absolutamente todo». Gisela se quedó inmóvil. Algo estaba volviendo a su memoria. Un hombre extraño había pasado una noche en la casa. Había llegado tarde, procedente de Londres. Era pequeño, flaco y arrugado. Elsie había comentado que no era el tipo de hombre que Lady Harriet recibía normalmente, y agregó que parecía un personaje tan frío y sin corazón que sin duda alguna debía tener algo que ver con la ley. Algo que ver con la ley. Gisela recordó esa noche. Su padre estaba ya muy ebrio a la hora de cenar, y sin embargo Lady Harriet continuaba llenando su copa. Se había preguntado en esa ocasión por qué era tan atenta con él, y pensó que tal vez era para impresionar al visitante. Ahora comprendía todo. El visitante era su abogado. «Usted lo hizo firmar ese testamento», dijo en tono acusador. «No creo que se haya dado cuenta siquiera de lo que firmaba». «¿Y qué si lo hice?», contestó retadora Lady Harriet. «¿Acaso no tengo yo derecho a defender mis intereses? Yo era su esposa, ¿no? ¿Qué derecho tenías tú a su dinero? Y no había suficiente para los dos de cualquier modo». Sus ojos la miraron de arriba abajo y añadió: «Sin duda encontrarás algo que hacer, y si no, siempre hay un asilo para los pobres, sobre todo cuando son bastardos como tú». Se volvió hacia la puerta. Gisela corrió tras ella. «Pero no puede hacer que me vaya así», suplicó. No puede decirlo en serio. ¿Qué será de mí? Permítame quedar un poco. Trabajaré para usted, haré cualquier cosa. Deme tiempo para pensar, para planear, para ver si puedo conseguir un empleo». Lady Harriet se volvió a mirarla. «Ah, hemos cambiado de tono», dijo. «Ya no somos ahora tan importantes, ¿verdad? Bueno, déjame decir las cosas con toda claridad. No te quiero aquí. Siempre te he odiado, muchachita perezosa e inútil. Y ahora que soy la dueña absoluta de todo, te voy a lanzar a donde perteneces, a la calle». Miró a Gisela, captando en todo detalle su hermoso cabello todavía arreglado por los dedos hábiles de Fanny, sus grandes ojos oscurecidos por el dolor y el miedo, su piel blanca con las marcas rojas de los golpes que le había dado, la dulce madurez de su joven figura que se revelaba bajo el vestido mal cortado. Todos sus celos se volcaron en la amargura de la voz de Lady Harriet al decir: «Vete de aquí o te sacaré a golpes de la casa, y disfrutaré en verdad de hacerlo. Detesto hasta mirarte, ¿me oyes?» «Pero no tengo dinero», protestó Gisela. «No tengo para llegar siquiera a Towcester». «Muy bien, te daré 10 libras», gruñó Lady Harriet, «y eso será lo último que recibas de mí. 10 libras te durarán lo suficiente para decidir si consigues empleo o te lleva el diablo. A mí no me importa lo que hagas mientras salgas de aquí. ¿Me oyes? Si no te vas de aquí, haré que te arrepientas de ello». Salió de la habitación cerrando la puerta con estrépito. Gisela se quedó inmóvil hasta que los pasos de su madrastra se perdieron en la distancia. Se hizo el silencio, y entonces, con repentino horror, Gisela miró a su alrededor con las manos sobre sus mejillas ardientes. No le cabía la menor duda de que Lady Harriet cumpliría sus amenazas. Si no se iba, la iría a echar, o peor aún, la sacaría a golpes. Recordó con terror que jamás había podido escapar de los golpes que su madrastra había dejado caer sobre su cuerpo delgado, desde que era niña, dejando grandes verdugones sobre su piel. «¿A dónde puedo ir?», se hizo la pregunta en voz alta, pero no encontró respuesta. Por un momento pensó desesperada en recurrir a la emperatriz, pero comprendió que eso era algo que no podía hacer. La emperatriz le había prometido hacer arreglos para que fuera a Austria y cumpliría su promesa. Pero por el momento sería una turbación para ella
si Gisela le pedía ayuda o se presentaba en Easton Eston como huésped no invitada. Además, Gisela comprendía que su dignidad personal no le permitiría rebajarse a pedir favores a la emperatriz, que había sido tan bondadosa y comprensiva. Debía buscar un lugar donde vivir, y entonces podría escribir a la emperatriz dándole su nueva dirección. Era solo cuestión de meses, pero para Gisela resultaría un siglo, por lo desolada y desamparada que se sentía en esos momentos. De pronto recordó la estrella de brillantes que la emperatriz le había regalado. Al menos eso valía dinero. No hubiera querido venderla, pero era la única cosa de valor que poseía. Lo único que podía salvarla de morir de hambre cuando se terminaran las 10 libras que Lady Harriet le había prometido. Se arrojó en la cama sin saber qué hacer, excepto obedecer las órdenes de Lady Harriet y abandonar la casa que había sido su hogar desde que naciera. Al menos tenía hasta el día siguiente al mediodía. Podría irse después de despedir a sus bien amados caballos, a los que no volvería a ver nunca. Elsie le trajo algo de comer más tarde. Gisela sintió que no podía tocar la comida, ni decir a Elsie lo que había sucedido. La muchacha la miró con curiosidad, pero su intuición le dijo que Gisela no deseaba hablar, y después de algunos comentarios convencionales, volvió a bajar. Más tarde Gisela se desvistió, se metió entre las heladas sábanas de su cama, y pasó muchas horas pensando en lo limitado de su educación, preguntándose inútilmente dónde y cómo podría ganarse la vida. Se levantó con las primeras luces del alba, se lavó, se vistió y estaba peinándose cuando Elsie entró en la habitación. «Oh, madrugó usted, señorita», dijo. «Pensé que hoy dormiría esta tarde». «Me marcho, Elsie», le informó Gisela. «Eso supe. Anoche, cuando subí un ladrillo caliente para la cama de la señora, oí que decía a la cocinera que usted se marcharía temprano y no necesitaría desayunar. Pero yo le traje algo de cualquier modo». «Gracias, Elsie», dijo Gisela añadiendo en voz baja. «Así que quiere matarme de hambre». Elsie le había traído 2 rebanadas gruesas de pan con mantequilla y un vaso de leche. No me atreví a traer nada más, señorita», dijo Elsie, «por temor de que la cocinera me preguntara para quién era». «Es muy bondadoso de tu parte haberme traído esto», agradeció Gisela. «No quiero buscarte dificultades, Elsie». «Oh, señorita, ¿no puede llevarme con usted? Este lugar será insoportable sin usted. Ya sabemos cómo es ella. Usted es la única persona humana aquí para decir la verdad». «Ojalá pudiera llevarte, Elsie, pero yo misma no sé todavía qué voy a hacer». Elsie la miró a los ojos. «¿La está echando a usted, preguntó. «Qué mala entraña». «Calla, Elsie, no debes decir nada. Puede echarte a ti también, y sin referencia». Elsie adoptó un aire solemne. «No me importaría eso si pudiera estar con usted, señorita. Pero tengo que enviar mi sueldo a mi madre. Ella ya está vieja y no puede trabajar como antes». «Quédate aquí», le aconsejó Gisela. «Si alguna vez estoy en posición de ayudarte, lo haré». «Oh, gracias, señorita, eso me da esperanzas. Rezaré todas las noches por usted. Le prometo que lo haré. ¿A dónde irá?» «No lo sé», contestó Gisela. «Bueno, si quiere buscar trabajo, señorita, será mejor que vaya a Londres. Me dicen que hay muchos empleos allá. Yo misma iría si tuviera la oportunidad. Mamá siempre está diciendo que las muchachas que van a Londres se meten en dificultades, pero debe haber algunas que no lo hagan». «Sí, tienes razón, Elsie. Me iré a Londres». Elsie le ayudó a guardar las escasas cosas de su propiedad, sobre los viejos vestidos que había llevado en el baúl a Easton Eston. «¿Eso es todo, señorita?», preguntó Elsie sorprendida. «Es todo», contestó Gisela. Miró hacia el reloj que había sobre la chimenea. «Son las 9:30», dijo. «¿Ya la despertaron?». Elsie negó con la cabeza. «Todavía no», dijo. «Ordenó que no se le despertara hasta que ella llamara». «¿Se va a marchar sin despedirse de ella?». «No puedo hacer eso», dijo Gisela. No explicó a Elsie que no era por razones de afecto, sino que simplemente era porque tendría que esperar a que le diera el dinero que le había prometido. Eran ya las 11 cuando por fin Lady Harriet despertó, y Elsie llegó corriendo a la habitación de Gisela, diciendo que su madrastra quería verla. «Está de muy mal humor», le informó. «No se quede mucho tiempo con ella, señorita». «No me quedaré ni un minuto más de lo necesario», contestó Gisela.
Aunque sabía que esta era la última vez que vería a su madrastra, no pudo evitar que le invadiera el acostumbrado miedo cuando se dirigió al gran dormitorio. Estaba sentada en la cama, con su delgado cabello prendido con rizadores y un chal tejido sobre su camisón lleno de volantes azules, que hacía que su piel se viera más amarillenta que nunca. Gisela entró y se quedó de pie junto a la cama, sintiéndose como una sirvienta a la que están liquidando. «Espero que no te hayas llevado nada que no sea tuyo», gruñó Lady Harriet. «Por supuesto que no», contestó Gisela. «Pues yo no confío en ti», replicó su madrastra. «Si no estuviera sintiéndome mal, bajaría a revisar tu baúl para saber exactamente qué llevas en él». «Puedo subirlo para que lo veas si lo desea», sugirió Gisela. «No quiero impertinencias tuyas», respondió Lady Harriet con brusquedad. «Dame esa caja de dinero que hay sobre el escritorio». Gisela obedeció y Lady Harriet la abrió con una llave que pendía de una cadena de su muñeca. Gisela notó que había en su interior una pila de soberanos de oro. Lady Harriet contó 10 de ellos, acariciándolos con sus dedos huesudos, como si le disgustara separarse de ellos. «Aquí hay 10 libras», dijo por fin, «y da gracias a tu buena suerte de que soy tan generosa contigo. Es más de lo que mereces, pero me alegro de no tener que verte más. No vengas arrastrándote a pedir más, porque no te daré ni un penique». «No lo haré», aseguró Gisela. Lo dijo más como si fuera un voto que una promesa. Lady Harriet cerró la caja del dinero y dio vuelta a la llave. «Adiós», señaló Gisela. Lady Harriet se apoyó contra las almohadas. Miró a Gisela y fue como si su frescura y juventud fueran insoportables para ella. Cerró los ojos y dijo con voz áspera: «Vete, y no quiero volver a verte por aquí». La joven salió de la habitación. Abajo le esperaba el viejo birlocho usado para hacer las compras del mercado en el Towcester. Cuando había bajado a despedirse de los caballos, se atrevió a decir al cochero: «Me voy de aquí, Tom. ¿Podrías llevarme a la estación?» «Claro que la llevaré, señorita. Este es un día triste para todos nosotros porque usted se va». Gisela no contestó, pero el hombre la miró de frente y añadió: «Yo entiendo, señorita Gisela, yo entiendo muy bien». Elsie la esperaba en el vestíbulo. Se inclinó y la besó en la mejilla. Estrechó la mano del viejo Gil, el mayordomo, y subió al carruaje. Tom fustigó los caballos y se alejaron por el sendero central. Gisela no volvió la vista porque no soportaba ver por última vez su hogar. Llegó a la estación de Towcester poco después del mediodía. Encontró que había perdido el tren de la mañana y debería esperar mucho tiempo para el siguiente, ya que no salía hasta las 3:10 de la tarde rumbo a Londres. A Gisela eso no le importaba. No tenía cita con nadie ni nadie la esperaba. Le parecía que no tenía ninguna importancia el horario de su arribo a la capital. Era una sensación extraña y también desoladora, saber que no pertenecía a nadie, que nadie sabía dónde estaba y a nadie le interesaría saber lo que le sucediera. Tenía la impresión de que la gran metrópoli se la tragaría y que una vez que llegara allí dejaría de existir. Ya no sería ella misma. Ardía un cálido fuego en la sala de espera. Gisela se sentó frente a él, en la dura banca de madera, recordando el pasado. Dejó que su mente corriera de un lado a otro, a voluntad, siempre y cuando no se detuviera en lo que había sucedido en esas 2 extrañas noches en el castillo de Hock. Sus pensamientos rehuían con tanta vehemencia el recuerdo de Lord Kenby, que por momentos sentía como si estuviese huyendo de algo que la perseguiría siempre, de lo que jamás podría escapar. Estaba acalorada y un poco rígida de permanecer sentada tanto tiempo, cuando por fin el tren entró en la estación de Towcester. En contraste con la tibia sala de espera, el vagón de tercera clase al que Gisela subió estaba helado. Había escogido un vagón que indicaba solo para damas, y lo encontró ocupado por una mujer gorda con un bebé que lloraba sin cesar, y otra que la miró con expresión de desagrado y que, era evidente, no tenía deseos de conversar. 2 mujeres más subieron en otras tantas estaciones, y aunque las ventanillas se nublaron con el aliento de todas, el vagón no se calentó. Gisela sentía los pies adormecidos de frío. No había comido ni bebido nada desde el vaso de leche y los trozos de pan con mantequilla que le llevara Elsie a la hora del desayuno. No tenía hambre, pero temblaba bajo su delgada chaqueta, aunque sentía que era más de miedo que de cualquier otra cosa. Londres estaba cada vez más cercano. Cuando por fin a las 5:05 el tren entró en la estación de Euston,
Gisela se sintió invadida por un repentino terror. Sintió que no podría bajar del vagón, que se quedaría ahí para siempre, antes que lanzarse a lo desconocido. Los pasajeros, sin embargo, salieron a toda prisa, y Gisela se vio obligada a seguirlos. El ruido y la agitación que había en la estación la hicieron sentirse más desconcertada que nunca. Los mozos se abrían paso entre la multitud empujando carretillas o carritos llenos de equipaje. Los pasajeros gritaban en medio del ruido de las locomotoras. Todos caminaban por el andén, hacia el compartimiento de equipaje, ubicado en la sección delantera del tren. Gisela se dejó llevar por la multitud. Debía conseguir un mozo para llevar su baúl, pero todos parecían ocupados. Fuera del vagón de equipaje se había reunido un numeroso grupo. Los mozos sacaban los baúles de la tapa redonda y los portatrajes atados con fuertes correas. Se quedó de pie a un lado, pensando que si esperaba lo suficiente, tal vez viera sacar su propio baúl. «¡Cuidado atrás, señorita!». La aguda advertencia del mozo la hizo estremecer. Se volvió para darle paso, y al hacerlo, miró directo hacia el rostro orgulloso y severo de un hombre alto que avanzaba por el andén. Sus ojos se encontraron, y por un instante Gisela se quedó petrificada. Vio su expresión de indiferencia transformarse en una de sorpresa, y después en otra de incredulidad. Lo vio acercarse, y entonces a toda prisa, con un pánico que la hizo entrar de manera instantánea en acción, se volvió echándose a correr. No tenía idea a dónde se dirigía, solo un pensamiento la consumía: huir, esconderse. Había dado solo 2 o 3 pasos cuando un mozo, con un pesado carro de equipaje, se cruzó en su camino. Gisela chocó contra él a ciegas, luchó por un momento para evitar la caída, pero solo encontró el vacío para asirse. Cayó en un terror de confusión, sintió que algo le golpeaba la cabeza. La oscuridad pareció surgir del suelo rodeándola, y entonces ya no supo más, ya hundida en el olvido. Fin del capítulo 11 de la novela Una estrella en mi corazón de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, déjenme un like y los espero para el final de esta hermosa novela. Bye.